Machine Learning supervisado. ¿Sí? Ok, entonces les comparto la pantalla. Ya, ok, entonces hemos visto o han visto lo que es la inteligencia artificial, manejo de datos, en sí cierta categorización. Entonces, recordemos que la inteligencia artificial es todo un conjunto, que dentro de este conjunto tenemos lo que es Machine Learning. Dentro del Machine Learning hay el Deep Learning. ¿Ok? Entonces, vamos ahora en la parte del Machine Learning. El Machine Learning consta de algoritmos de aprendizaje automático. Estos algoritmos en el Machine Learning podemos ver que tenemos lo que es supervisado, ¿sí? Y no supervisado. Tal vez alguno de ustedes, alguna noción de por qué se le llama supervisado o no supervisado. ¿Tienen alguna idea? Porque en el supervisado está etiquetado la información. Sí, así como ustedes lo dicen. En el supervisado nosotros tenemos una etiqueta, ¿ok? En el no supervisado nosotros no tenemos etiquetas. ¿A qué me refiero con etiquetas? Por ejemplo, nosotros adquirimos datos, ¿sí? Con un sensor, tenemos datos recopilados por encuestas. Entonces, nosotros podemos obtener nuestras variables. Podemos decir, ok, de una encuesta yo voy a seleccionar lo que es el peso de las personas. Y esa etiqueta, que sería el peso, es la parte de, si lo llamamos así, lo que va a ser para nuestro análisis en el aprendizaje supervisado. En el no supervisado, no tenemos este tipo de etiquetas, sino que podemos llamarle por grupos. Por ejemplo, el grupo de peras, el grupo manzanas, el grupo de piñas, ¿ok? Pero entonces nosotros vamos a empezar con lo que es el aprendizaje supervisado. Dentro del supervisado tenemos lo que es la clasificación y la regresión. Entonces vimos lo que es supervisado, ¿sí? Supervisado, que tenemos estas categorías, unas etiquetas, y el no supervisado, cuando tenemos datos dispersos, pero que tienen una relación en sí. Ahora, la clasificación en algoritmos se utiliza para predicción de variables discretas. ¿Qué son variables discretas? Que nos van a decir 0 o 1, verdadero o falso, sí o no. Esto se utiliza, por ejemplo, en regresión logística, árbol de decisiones, SVM. ¿Ok? Eso en la parte de clasificación. Por el momento no vamos a ver algoritmos de clasificación. ¿Ok? Vamos a empezar con algoritmos de regresión lineal. Ok. Entonces, algoritmos de regresión lineal. O específicamente algoritmos de regresión lineal. Los algoritmos de regresión se utilizan cuando es necesario predecir variables continuas. ¿Qué es una variable continua? Mm, Está mi mouse. Por ejemplo, si tenemos una tabla, ¿sí? Podemos decir con fallas.
¿sí? Digamos que en una empresa tenemos ciertas fallas en las máquinas. Y esta representa un costo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí voy a poner el orden. Uno, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, digamos, el primer mes funcionando la empresa tuvo 10 fallas. ¿Ya? Y esto le generó una pérdida de, pongámosle 1000. Al segundo mes se presentaron 20 fallas. Todos 1000 de dinero. El tercer mes 22, voy a ponerle 2500. ¿Sí? Y digamos que en el último mes bajaron y regresó, por ejemplo, a 5. Y bajó. Ya. Entonces, estos son o estas son variables continuas. ¿Sí? Como dice, por ejemplo, predicción de salarios, predicción de edad, predicción de mercado de valores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a tener dos variables, una dependiente que en nuestro caso va a ser y una independiente que es x. Entonces, recuerden que x es o va a ser nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente va a ser y, dependiendo de estos valores. Entonces, si yo grafico estos datos en, en un mapa cartesiano, yo voy a tener, aquí está, voy a tener unos puntitos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo 10, tengo 20, 22, 25, 5. Entonces, yo le empiezo a dar los puntos en mi cuadro. Entonces, yo a cada punto le representa, cada uno tiene su abscisa y su ordenada, ¿ya? La regresión lineal lo que trata de hacer es que va a pasar una línea y va a tratar de agrupar, ¿sí? O de pasar por encima de todos esos puntitos. Eso es lo que hace la regresión lineal, ¿sí? Entonces vimos que tenían las variables independientes y la variable dependiente. Independiente del x y la dependiente es y. Recuerden, y depende de todo lo que pase con x, ¿sí? Este es mi x y este es mi y. Ok, entonces, ¿qué pasa si va cambiando x? Y también va a ir cambiando, ¿sí? Yo aquí les mencionaba que tenemos una recta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? Con esos datos, nosotros podemos generar una ecuación de la recta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esta ecuación de la recta? Tal vez alguno de ustedes se acuerda qué propiedades tenía, qué representa a la B, qué representa a la cómo puedo obtener A, cómo puedo obtener B. ¿Alguna idea de la ecuación de la recta? Como tal, para la parte de la pendiente tenemos que podemos ver la inclinación hacia dónde se está, digamos, tendiendo la parte de estos datos que tenemos, ¿no? Entonces podemos ver ahí si es que es algo creciente o si es algo decreciente, por ejemplo. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtengo este valor de A? Yo obtengo, haciendo la diferencia de puntos que tenemos en nuestra recta, voy a obtener, puedo seleccionar dos puntos y voy a restar lo que es y2, y2,
x2, que voy a tener y1, x1. ¿Sí? Entonces yo puedo seleccionar dos puntos, cualquiera de mi recta, y puedo obtener lo que es mi pendiente. Y asimismo, encontrar la intersección me va a indicar en dónde corta con el eje de las Y. ¿Sí? Ok, también existe lo que son la regresión lineal múltiple. En este caso no le vamos a analizar, vamos a centrarnos en lo que es la regresión lineal. Ahora, teniendo en consideración eso, que sabemos que nuestra variable independiente, ¿sí? Y nuestra variable dependiente van a jugar un papel importante. Ahora yo tengo mi dataset. Por ejemplo, mantenemos lo que sería aquí el pronóstico de fallas y del precio. Si esto yo lo exporto, si yo tengo en un Excel, un CSV, yo puedo empezar a realizar lo que sería el algoritmo de regresión lineal. Entonces, aquí ingresaría lo que sería mis datos, mi CSV. ¿Ya? Va a ingresar. Nosotros aquí vamos a tener lo que sería mi algoritmo de regresión lineal. Ya. ¿Cómo representa o de dónde nace esto del algoritmo? Nosotros en aprendizaje automático vamos a tener lo que es una librería especial, ¿sí? Que se llama sklearn. En donde es una librería que contiene todos los algoritmos. ¿Ya? Nosotros no tenemos que desarrollarlo, no tenemos que inventarnos el agua tibia. Aquí ya tiene esta librería todo este conjunto de algoritmos. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener claro qué es lo que necesitamos, cómo vamos a estructurar, qué programa o qué algoritmo vamos a buscar para nosotros utilizar en nuestro ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a obtener la predicción de la variable dependiente, ¿sí? Que sería la y. ¿Sí? Entonces, como todo algoritmo, todo programa va a tener un error. Este error nace, ¿sí? De lo que sería los datos que no albergan o no puede pasar por los puntos por los cuales no pasa la recta. ¿Ok? Entonces, esta distancia de aquí es el error. ¿Ya? Lo que va a hacer el algoritmo para detectar ese error es tratar de calcular esa distancia y modificarle para que se apegue a los puntos. ¿Ok? ¿Cómo hace internamente este algoritmo? Va a utilizar los mínimos cuadrados. ¿Sí? Entonces trata de obtener esa distancia y así ver cuál sería el error de mi programa. Recuerden que entre más puntitos pasen por la recta, es mucho mejor. ¿Sí? Entonces, mínimos cuadrados utiliza un error cuadrado que tiene buenas propiedades matemáticas, fácil de analizar y computacionalmente más rápido. La interpretación es mucho más fácil que otras técnicas. Algo importante en lo que sería cómo aplicar o cuándo debo aplicar mi regresión, mi algoritmo. Cuando empezamos no sabemos por qué programa realizar, si quiero hacer una regresión, puedo utilizar, ya vamos a ver a futuro lo que serían árboles de decisiones, vecinos cercanos. Entonces, unos primeros parámetros que podemos utilizar es ver que tengamos, como les dije, variables dependientes y variables independientes, que no exista correlación. O sea que veo, por ejemplo, si regreso acá,
Si digo que 10 fallas es igual a $10, que 20 fallas es igual a $20. Entonces voy viendo que es casi similar esos valores. Entonces el algoritmo internamente va a ser como que va a comparar 10 dividido para 10 y me va a dar 1. Eso quiere ser como la correlación que va a hacer entre variables. ¿Ok? Términos de error debe poseer varianza constante ni debe correlacionarse. La variable dependiente en términos de error debe tener una distribución normal. ¿Qué es una distribución normal? Nosotros podemos graficar nuestros datos y tener una campana de Gauss. ¿Sí? Siempre tratemos de ver esta campana de Gauss para visualizar nuestros datos. A veces hay algoritmos que necesitan que sean o que se los llama datos gaussianos, ¿sí? Y otros que no necesitan o no se aplican con estos datos gaussianos. Otra recomendación, si pueden ver que su CSV tiene parámetros de datos continuos, pueden aplicar la regresión lineal. ¿Y para qué estimamos? Para igualmente un valor continuo, ¿ok? Entonces, cuando necesitemos valores continuos, podemos estimar, utilizar lo que es la regresión lineal. Ahora, otro algoritmo que se utiliza es la regresión logística. ¿Ok? La regresión logística es un algoritmo de clasificación. Se utiliza para predecir probabilidades. Aquí, esta probabilidad puede ser o 0 o 1. ¿Sí? No existe otro valor intermedio, como en la regresión lineal. En la regresión lineal vimos que teníamos valores continuos. En cambio acá em, le vamos a forzar a nuestro algoritmo a que nos presente o valores de 0 o valores de 1. ¿Es o no es? ¿Ok? Entonces, la regresión logística es uno de los algoritmos de Machine Learning más simple y más utilizados para lo que es clasificación. Es fácil de implementar y se puede usar como línea base para cualquier problema de clasificación binaria. Entonces, por ejemplo, vamos a tener lo que es el tamaño de un tumor y si el tumor es maligno o benigno. Entonces, así como les comentaba, nosotros vamos a tener una librería en nuestros programas para implementar todo este conjunto. ¿Ya? Recuerden que es la librería de sklearn, en donde nosotros vamos a tener que desarrollar. ¿Ya? Nosotros solo buscamos en la biblioteca de sklearn qué parámetros utilizar, cuáles son nuestras entradas, cómo vamos a entrenarlo, que vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Entonces recuerden, tenemos lo que sería tamaño del tumor, nuestra variable independiente y la variable dependiente que sería reconocer si es maligno o es benigno. Y entonces tenemos nuestra gráfica. Estos son nuestros datos. ¿Ok? Ven que no tienen una distribución gaussiana, pero que nosotros, al ya entrenar nuestro modelo, podemos ingresar un nuevo dato. Por ejemplo, yo digo que quiero saber el valor del tamaño de un tumor, ¿sí? De un tumor de tamaño 7. Entonces, le digo, o internamente el programa hace ese cómputo, trata de trazar esta línea vertical, choca con la de aquí y calcula. Por ejemplo, digamos que está en 0,65. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? El programa va a tener los límites. ¿Ok? Déjame cambiarle de color. Recuerden, 0
y este va a ser el máximo de 1.2, que esto ya estaría establecido en mi dataset, ¿ok? Como que tipo de tumor, o es 0 o es 1.2, el tamaño sí puede ir variando, pero el algoritmo va a clasificar, ya, ok, de 0 a 1.2, ¿cuál es la mitad? 0,6, entonces de 0,6 hacia arriba, me dice todos los datos, 0,61 hasta 1.19999, les va a mandar que son malignos, ¿ya? De 0,59, 0.59999 hacia 0 va a ser benigno, ¿ok? Eso o ese cómputo lo realiza la máquina internamente, ¿ya? Entonces podemos ver que vamos a perder ciertos datos o algunos parámetros no van a ser correctos. Entonces, la regresión logística es también un análisis predictivo, se usa para describir datos y explicar la relación entre una variable binaria dependiente y una variable independiente. Y este algoritmo se puede utilizar, por ejemplo, en clasificación como detección de spam, predicción de diabetes, si un cliente determinado comprará un producto. ¿Ok? Entonces, esta es la representación de los vectores de regresión. Siempre mantenemos nuestro límite y el algoritmo va a detectar la mitad y a partir de esa mitad, lo que supere, sí va a entrar en el conjunto que nosotros le digamos si es bueno, si es malo, y en la parte inferior a ese límite igualmente, ¿no? Que no pertenece, no es malo o si es bueno, ¿ok? Ya. Ahora, como vieron, eh, esta función de aquí es una función sigmoide. Esto se va a ver a profundidad más adelante en redes neuronales, que son las funciones de activación. Pero esta función sigmoide siempre se trata de apegar entre esos límites, entre 0 y 1. ¿Ok? Ahora, si yo trato de apegar lo que sería, esta es la función sigmoide y esta es de la regresión. Entonces, si yo obtengo como una caracterización entre estas dos funciones, una unión, puede quedar expresado de la siguiente manera. Ahora, una comparación entre lo que sería la regresión lineal y la regresión logística. Recuerden, la lineal nos proporciona una salida continua, la regresión logística una salida discreta. Aquí podemos tener varios valores que pueden estar incluidos dentro de esta línea. En cambio, aquí en la regresión logística nos dice es o no es, ¿ya? Nos ayuda a conocer en la regresión lineal el porcentaje de probabilidad de lluvia o predicción de una acción, y en la logística nos ayuda a conocer si va a llover o si el precio va a subir o no sube o no sube, ¿ok? Ahora, características, la variable de salida puede ser obvio, pero la regresión logística está destinada a problemas de clasificación, o sea, binarios de dos clases. Para el ruido, la regresión logística no asume ningún error en la variable de salida. Entonces le dice es o no es, ¿ya? Elimina entradas correlacionadas. ¿Se acuerdan que antes posiblemente en nuestro dataset comparábamos número de fallos 10, entonces me costó $10? Entonces eso no va a tener, sino que ya directamente vamos a tener como que falló 10 veces, entonces sí es fallosa la máquina, ¿ya?
Regresión logística, hay otros tipos que son la regresión logística binaria que hemos visto, la regresión logística multimodal y la regresión logística ordinal. Ahora, las variables está destinada a problemas binarios, no asume ningún error, es el algoritmo lineal con una transformación no lineal en la salida. Eh, Igualmente es un algoritmo que requiere de muchos datos. ¿Ok? Ahora vamos a ver K vecinos más cercanos. Ya, este es otro algoritmo de clasificación. Igualmente es de los más básicos y esenciales que de aquí va a partir para otros, o es el inicio para otro tipo de clasificadores. ¿Ya? Entonces, em, pertenece a un dominio de aprendizaje supervisado y puede ser utilizado para el reconocimiento de patrones, extracción de datos y detección de intrusos. ¿Sí? Aquí ya vamos a ver un poquito que vamos a utilizar más características en lo que es los datos. Este algoritmo consiste en seleccionar un valor de K. Al momento del análisis, los K datos más cercanos, ¿sí? Los sujetos más cercanos, se desea predecir cuál será la solución. Lo importante es seleccionar un valor de K que se acorde a los datos para tener una mayor precisión para predecir. Ya, por ejemplo, aquí dice que tenemos K igual a 3. Entonces, ¿cuál es mi K? Le- Se le pone una estrellita en este caso para que puedan visualizar mejor. ¿Sí? Entonces, K, imagínense que K podría ser el radio de mi circunferencia. Entonces, en ese radio, yo voy a tratar de encontrar a todos los objetos que logre alcanzar mi círculo. Y a partir de ello, yo comienzo a hacer una predicción, puedo hacer una clasificación. Ya, aquí los datos no son gaussianos. Recordemos que eran los datos gaussianos. Entonces, gaussianos que me van a formar una campana de Gauss. Ya, muchos de estos datos no sabemos exactamente de dónde o qué forma van a tener. Entonces, nosotros lo que necesitamos aquí es agrupar por elementos. Si ven, aquí tenemos lo que es unos cuadrados, lo que son rectángulos. Entonces, también tenemos que tener ojo y siempre como que dar un indicio de que no tenemos datos gaussianos. Ya, la representación matemática de K vecinos. ¿Cómo yo detecto o cómo agrupo? Voy a hacerlo mediante, puede ser esto. El algoritmo puede estar determinado por las distancias. Esta distancia euclidiana, que es lo que todos han utilizado, que es la distancia para encontrar o la distancia entre dos puntos. ¿Ya? Tenemos lo que es la distancia Manhattan, que va a ser el valor absoluto entre los puntos. Y la distancia de Minkowski, que es el valor absoluto, lo eleva al cuadrado y saca la raíz de ese valor. Pero todos radican en utilizar dos puntos. Comparar dos puntos. La que más se utiliza es la distancia euclidiana. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles serían los pasos? Primero, calcular la distancia, encontrar los vecinos más cercanos y votar por las etiquetas. ¿Cómo se define K? K no tiene como que un proceso, ¿sí? Pero si nosotros ponemos K igual a 1, entonces va a tener un círculo chiquitito y va a encontrar su vecino más cercano. En este caso sería un triángulo. Pero ¿con quién compara el triángulo? Con
no tengo con quién comparar el triángulo. ¿Ya? Pongámosle en el caso de k igual a 2. Entonces, si k es igual a 2, k igual a 2. Entonces, k igual a 2, nuevamente va a encontrar em, dos triangulitos. Entonces va a decir, ok, tus datos son tantos triángulos, pero se está olvidando los, de los puntitos negros, ¿ya? Entonces, al ponerle un K3, va a aumentar su radio y su diámetro. Entonces, con K igual a 3, ya veo que abarca los puntitos negros y los triángulos amarillos. Entonces, ya el algoritmo dice, ok, hay este tipo de datos, que serían los triangulitos, y hay este otro tipo, ¿ya? Y ya, ¿cómo defino el valor de K? El número de cabecinos es un parámetro que se debe elegir en el momento de la construcción del modelo. Vamos a ver que en la programación no, vamos a definir cómo poner el K. ¿Ok? No existe un número óptimo de vecinos, pero em, nosotros tenemos que tener como que una idea de nuestro dataset. Si sabemos que tenemos como que unos 4 parámetros, tratemos de llevarle un k-1, ¿sí? Si tengo 4 parámetros, empezar con un k igual a 3 y ver cómo nos va dando este tipo de agrupación, ¿ok? Entonces, como características, no hace suposiciones subyacentes sobre la distribución de los datos. El algoritmo no aprende de un modelo, solo cuando se solicite una predicción, el algoritmo usará los datos para generar respuestas. Computacionalmente es costoso porque el algoritmo almacena todos los datos de entrenamiento, ¿sí? Esto de computacionalmente costoso es, es por la cantidad de datos y trata de buscar e ir agrupando. En cambio, en la parte de las regresiones, la línea y la logística es más fácil. ¿Sí? Porque es como que está haciendo operaciones, siguen haciendo esas operaciones algebraicas o aritméticas, mejor dicho, y no ocupa tanto espacio de memoria. En cambio, con el Camins y algunos otros modelos que vamos a ver adelante, ya empieza a incurrir bastante en lo que sería el costo computacional. Y ahí entra también una parte de lo que algoritmos tratan, como por ejemplo, hay un algoritmo que se llama los árboles de decisión, que es computacionalmente muy robusto, pero hay manejo de este programa para que de lo que es robusto trate de ser un poquito más fit, más suavecito con los datos. ¿Ok? Pero eso vamos a verlo más adelante. Ya, algo que está por ahí, que es error de vías o de sesgo. ¿Qué es esto de los errores? Tenemos lo que es el vías o sesgo. Es la diferencia entre la predicción que se espera de un modelo y los valores verdaderos. Nosotros siempre, luego de entrenar nuestro modelo, vamos a necesitar comparar, decir, ok, mi modelo me está dando un 30% de desempeño. Entonces yo puedo decir en qué parte está mal, depende de cómo yo lo vaya a analizar, ¿sí? Entonces, el bias sugiere menos suposiciones sobre la forma de función objetivo.
Alto vía sugiere más suposiciones sobre la forma de función. Tienen bajo vías, son los árboles de decisión, los vecinos más cercanos y las máquinas de vectores de soporte. Un alto vías, ¿sí? Tengo regresión lineal, regresión logística. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. Bajo vía sugiere menos suposiciones sobre la forma de la función objetivo. Los algoritmos de Machine Learning con bajo vías son los que les mencionaba. Alto vías sugiere más suposiciones sobre la forma de función objeto. Ahora, la varianza depende del modelo, que así evita tener una varianza alta para evitar el sobreajuste. ¿Qué es un sobreajuste o sobreentrenamiento? Por ejemplo, digamos que ustedes van a tener una prueba, ¿ya? Entonces ustedes van a tener una prueba y ¿qué es lo que sucede? Eh, Justo les van a tomar la prueba del semestre anterior. Ustedes ya tienen las respuestas, se saben de memoria, es una prueba de opción múltiple. ¿Qué pasa si ustedes se aprenden de memoria y les toman la misma prueba en el siguiente día con las mismas respuestas, del mismo orden? ¿Cuánto se van a demorar? Que Eso es más fácil, ¿verdad? Entonces ustedes están, digamos, que han sobreestudiado, ¿ok? Porque se saben todo y pueden sacar 100, ¿ya? Asimismo le pasa al algoritmo. Si nosotros le damos datos y empieza a entrenar y vemos que tiene un porcentaje de desempeño del 100% o del 90%, entonces vemos como que, bueno, la primera corrida 90, ya la segunda 90.1 y comienza a darte valores así y comienza a subir 97, 98. Entonces, como que dices que está extraño. Puedes decir, hay un sobreajuste. Porque yo puedo ingresar un dato más, decirle al algoritmo, ok, ahora quiero que predigas este valor. Entonces, con ese valor, y yo puedo poner un valor incluso, digamos, negativo si seguimos en la tabla de los fallos y el costo. Digo, hay menos 10 fallos y me costó menos 10.000. Y me dice que, ok, entonces la predicción es del 99%. Entonces yo sé que ahí mi algoritmo tiene un sobreajuste que está sobreentrenado. ¿Ok? Ya, entonces, varianza baja sugiere pequeños cambios en la estimación de la función objeto con cambios en el conjunto de datos de capacitación. Entonces, ¿qué puedo hacer también para que no exista este sobreajuste? Aplicar un random en alguna línea luego de ingresar el algoritmo. Ingresan los datos, pasa por el algoritmo, me da los datos de entrenamiento y yo puedo aplicar un randómico que cambie los datos, que cambie de posición. Por ejemplo, el primer dato le mando al último, el de la mitad le mando primero y así para que mi algoritmo no se aprenda de memoria. ¿Ok? Entonces, programas con varianza baja, regresión lineal y regresión logística. Alta varianza, árboles de decisión, cabecinos y SVM, Super Vector Machine. Profe, una preguntita ahí también por si a los chicos se les pasó por la cabeza esto. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿quién es que causa el sobreajuste y quién es que causa el sobreentrenamiento? Ya. Sobre entrenamiento sería la parte del algoritmo, ¿ya? Y el sobreajuste se basa en los datos. A veces no tenemos datos gaussianos o datos que se puedan clasificar fácilmente. Esa sería como que la interpretación. A ver, ok, sí.
Eso sería en esta parte. Vamos a ver un ratito. Ok, no sé si a los chicos ya les pasaron el collab. Ya les envío yo, ya les envío ahorita el link. Ya. Ok, ahora entonces vamos a hacerle como que un proceso para empezar a realizar nuestro algoritmo, ¿ya? Tal vez alguna idea de cómo sería la estructura de nuestro algoritmo. ¿Alguien? Eh, ya, ahí ya lo va a mostrar. Ya, a ver chicos, aquí ayúdenme. ¿Qué es lo que necesitamos para empezar a hacer nuestro análisis? ¿Cuál es lo fundamental? ¿Qué es lo que necesitamos primerito? En este caso serían datos con etiquetas, si estamos hablando de clasificación. Ya, el primer paso o primero nuestros datos. ¿Qué datos podemos utilizar? De las clases anteriores. ¿Qué datos se pueden manipular? ¿Qué datos puedo manejar? La extensión de Excel creo que es XLS, CSV, ¿sí? Que son los que más se utilizan, ¿ya? Lo primerito yo necesito datos. ¿De dónde obtengo estos datos? Como les dije, sensores de encuesta, incluso ya hay páginas como Google, ¿qué más? Que ya nos dan datos, o si no, mm, o también se pueden comprar datos, ¿ya? Después de eso, ¿qué hago? ¿Qué hago con mis datos? Analizarlos. Ya, manejarlos. Ahí también está dentro de la limpieza de datos. Ujú. Ese sería el tercer paso. Ya. Le vamos a llamar un preprocesado. Voy a dejar prepro. ¿Qué es este preprocesado? En este preprocesado, nosotros vamos a limpiar. Vamos a ver nuestros datos. eh, ya saben, existen funciones en las cuales yo puedo escribir que en mi dataset yo quiero eliminar las columnas repetidas, eliminar filas repetidas, filas nulas, columnas nulas, ¿ok? ¿Por qué hago esto? Porque siempre tengo que limpiar mi dataset. Sería para evitar la redundancia en los datos. Sería una normalización del dataset, de la base de No, datos. no normalización, pero sí es una limpieza. Entonces, en esta limpieza, lo que hago con esta limpieza es para evitarme los datos duplicados que me van a afectar a mi algoritmo. Entonces, mi algoritmo
ya no va a tener tampoco que realizar doble trabajo, ya no va a tener valores nulos que van a afectar a lo que es, por ejemplo, si hago una multiplicación, si hay un valor nulo, entonces ese nulo me va a estar opacando todo lo demás. ¿Ok? Ya. Entonces, limpiamos, manejamos nuestros datos, que sería este preprocesado. Luego, ¿qué harían ustedes? Ya tengo limpio, ya tengo mis datos. ¿Qué harían ustedes? Variables que vamos a utilizar o los que reiteré. ¿Ya? Pongámosle variables. En ese caso de preprocesado ya lo cambiaron todo de texto a números. Ujú, todo lo que sea limpiar, pasar de texto a número, eliminar columnas. Por ejemplo, digamos, yo trabajo con datasets más que son como que de medicina. Y a mí no me interesa el nombre del paciente, la edad, dónde vive, por ejemplo, la nacionalidad, sino lo que me interesa a mí es, por ejemplo, el peso, em, el índice de glucosa, presión sanguínea, ¿ok? Que son parámetros que yo puedo utilizar después. Por ejemplo, el nombre. Yo no quiero una columna de los nombres porque no me interesa. Yo quiero los datos para saber posteriormente qué puede o, digamos, por ejemplo, en qué rango de edad se puede dar la diabetes. ¿Ya? Entonces, en eso me influye el nombre. Entonces, sé que el nombre no me va a influir. Entonces, ya limpio esas columnas. Ya, aquí poníamos lo que son nuestras variables. Nuestras variables. Dijo la compañera. Variables. Vamos a tener X y Y. Ahora, variables X y Y. ¿Qué es lo que trato de hacer? Voy a separar mi dataset. Digamos que tengo un dataset de, pongámosle 100 filas por 100 columnas. Ya, ok. Eh, Tal vez ya saben cómo hay que repartir la parte de entrenamiento y parte de testeo. En un dataset de 100 por 100 filas y 100 columnas. ¿Cómo selecciono yo las variables? ¿No? Ok. Entonces, em, hay una regla que se llama de Pareto, que es el 80-20. El 80% de mis datos, o sea, de mi dataset, va a servirme para entrenar, para fit, ¿ya? Y el 20% para el testeo de mi algoritmo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo de los 80, perdón, de los 100 voy a utilizar las 80, esto es X, este es Y, ¿sí? Entonces, el 80 filas y columnas de aquí voy a utilizar
para lo que sería entrenamiento. Y los otros 20 voy a utilizar para el testeo. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, sí, ¿cómo usted recomienda la división de los datos? Por ejemplo, entre cuando yo tengo muy pocos datos, de tipo unos 300 o 400 datos, o cuando tengo ya más datos de unos 2000 o 3000 datos. Ya, ¿Cómo si usted divide tienes, justamente ya, esta de si aquí? tienes muy poquitos, empiezas con un 70-30. Entonces ves que 70 y 30, ¿qué porcentaje de desempeño te da el algoritmo? Y empiezas a subir. Entonces le haces un 75-25 y pruebas con 80-20. ¿Sí? Pero con pocos datos siempre trata de utilizar 70 y 30%. ¿Ya? ¿Alguien más? Profe, también preguntan acá, la parte del validation, o sea, si, ¿cómo se dividiría ahí? Ya. Eso puedes sacarle igualmente del test. Bueno, ya en la matriz de correlación se ve cómo podemos obtener. Pero siempre traten o sea, al inicio traten de jugar solo con el 80 y 20. Y ya después de lo que veamos la matriz de confusión, ahí ya podemos ver otros parámetros que en realidad como lo que sería los valores de falso positivo, falso negativo, para ir jugando con estos valores. Yo después puedo decir que voy a utilizar 80 de entrenamiento y 10% de testeo y 10% para validación, ¿ya? Pero sí recomiendan siempre hacer con el 80-20. Yo lo utilizo para las clases con 80-20. No trato de separarlo en el de validación, ¿ok? Pero como recomendación, si van a utilizar validación, hacerle un 10% o un 15%, ¿ok? ¿Hay otra pregunta? ¿No? Hasta cuando se realiza la validación, el porcentaje de efectividad, por así decirlo, no debe ser igual a 100, sino también sería overfitting. Ya. Aún no llegamos a esa parte. Ok, entonces, ya, luego de obtener estas variables, aquí ya tenemos nuestro 80-20, ¿qué harían? Después de obtener las variables. Se definen si son cuantitativas o cualitativas y ver qué proceso o método se puede analizar. Supongo. Ya. O sea, eso de analizar ya estuvo por aquí y por acá. Yo ya sé que son continuas o discretas. Entonces, aquí yo veo qué algoritmo voy a utilizar. ¿Sí? Algoritmo.
Entonces, hemos visto hasta ahorita la regresión lineal, la regresión logística, K vecinos, KNN, ¿ya? Por sus siglas en inglés. Ya, yo escojo mi algoritmo. Entonces, aquí entraría lo que es el entrenamiento y el testeo. Aquí es en donde entra la librería, sklearn, ¿ya? Entonces ustedes ya saben el algoritmo, dicen, ok, tengo datos continuos. Voy a ver cuál es el interés. Quiero ver el interés de un banco para el siguiente año. Ya tengo los datos, me bajé de la superintendencia de bancos, por ejemplo, del banco de Pichincha. Entonces dice, ok, 2019 estaba el interés en el 15%, 20, 15.5, 21, 16 y ahorita está en el 16.9. Entonces quiero hacer una estimación, ya tengo los datos, aplico el 80-20, pongo el algoritmo y utilizo sklearn. Entonces, en sklearn yo ya voy a ingresar lo que sería, ¿dónde está? X y lo que sería Y. Entonces, en X, por ejemplo, si mantenemos lo del interés, en ese dataset vamos a saber cuál es mi variable dependiente, sería el interés, ¿verdad? El interés y X, podemos decir que es puede ser por los años, puede ser por los meses que tengamos, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo ahorita. Vamos a decir que eso puede suceder y entonces en ese caler nos va a pedir los datos, quién es X y quién es Y, que nosotros ya hemos particionado en el paso número 3, ¿ya? Entonces, aquí la función para o el código de programación se pone fit. Cuando ustedes vean en un código que dice fit, es decir, punto fit, ahí es cuando está entrenando nuestro algoritmo. Con el testeo, yo le hago una primera validación, o sea, veo qué pasa. Con ese 20% de datos que me sobraron, quiero que me prediga. Entonces, digamos que justo en el 20% le pongo el 2024. Dice que el 2024 estuvo en 16.9. Ahora, para el año 2025 yo ingreso el dato, ¿sí? Para que me entiendan. Yo le digo, ok, ahora en el 2025, que es el siguiente año, quiero que me digas a cuánto estará el interés. Ya. Entonces, si aquí que hicimos en el 2019 estaba en 15% el interés. En el 2025, ya, díganme ustedes, ¿qué pasa si me envía que el interés va a estar al 10%? ¿Qué dirían del algoritmo? ¿Qué dirían si su algoritmo les sale 10%? 10% en qué cosa, profe?
Ya, estamos hablando del interés. Por ejemplo, tenemos un dataset del interés de los bancos. Entonces digo que los bancos en el 2019 estaban con un interés del 15%. Y así va subiendo y en este año el interés está en el 16.9. Entonces yo le digo a mi programa que quiero saber que el próximo año cuánto va a ser el interés. Entonces yo ingreso el dato en el 2025, cuánto es el interés, pasa todo el proceso y me sale que tengo 10% de interés. Estaría mal modelado el algoritmo. Ya puede estar modelado el algoritmo, ya. Entonces, como ustedes ven, ya ciertos parámetros, ya, o sea, por intuición digo, o sea, el interés nunca está bajando. Veo que la tendencia es a seguir subiendo. Entonces, ok, ahí ya está mal esa parte del algoritmo. Entonces, ahí tengo que hacer una revisión. Posiblemente en las variables, por ejemplo, puse mal. Digamos que en vez de ponerle 2024 puse 2004. Entonces, que el 2004 estaba al 9%, entonces tomó ese último dato y subió. ¿Ya? Son cositas que pueden pasar. Ahora, ¿qué pasa si en 2025 me sale 17? ¿Qué dirían ahí? Me sale el 17. Entonces podríamos decir que en el 2025 el interés en los bancos va a estar al 17%. Y nuestro desempeño nos puede salir que cumple. Posiblemente nos puede salir un 16.92. ¿Ya? Y que mi programa tiene un desempeño del 85%. Ya. Ahora, el siguiente paso sería el paso 5. Paso 6. Paso 6. Sería la interpretación. Interpreta. Entonces, aquí entra lo que es el sobreajuste de mi modelo. ¿Ya? Yo puedo probar. Por ejemplo, si yo le ingreso un año intermedio, por ejemplo, 2017, perdón, 2022. ¿Ya? Entonces, en el 2022, si me da un valor de, digamos, ¿cuánto? 15.5. 15.5 de interés en los bancos, ya puedo interpretarlo. O sea, por intuición yo digo, ok, ya me está dando esta estimación. ¿Sí? Y aquí mismo en la función de scalear, nosotros ponemos los valores y nos va a dar los porcentajes. ¿Sí? En la parte práctica ya vamos a ver cómo son cada uno de estos parámetros, cómo son las líneas de código. Entonces, la interpretación, ya le damos. Por ejemplo, si en 2024 nos da esa estimación igual, si en el caso que el 2025 nos sigue dando esa estimación de 16,9, 2026, seguimos probando 2026, una estimación de 16.9,
podemos decir que ahí está sobreajustado nuestro modelo, que se aprendió la fórmula y está repitiendo como que valores, como que siempre le está atinando, que se mantiene y no ves una variación, ¿ok? Entonces, 6, la interpretación, y ¿dónde está? 7. Y el porcentaje de desempeño, o el accuracy. ¿Ya? Entonces, para mí, un modelo es aceptable pasando el 75%, ¿sí? Mayor a 75%, yo digo que está en el rango aceptable, que ha logrado cumplir con lo que es el análisis de datos, que logró realizar la predicción. Inferior a eso, digo que no, mi modelo no se adapta a mis datos. Sí, yo digo que posiblemente no tenía que utilizar una regresión lineal, que tenía que utilizar un KNN. ¿Ya? Entonces, así como que comentarios, suelo poner eso, como que el algoritmo si es menor a 75, el algoritmo no se adaptó a los datos. En consecuencia, se sugiere utilizar otro tipo de modelo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Entendido? ¿Alguna duda? Profe, ¿puede explicar un poquito más lo del último cuadrante que dice porcentaje? O sea, ¿dónde está el porcentaje? Ya, a ver. El que dice accuracy. Exactamente. Ya. ¿Qué es el accuracy? Nosotros vamos a tener en la librería de sklearn esta función que se llama accuracy, que nos dice el desempeño del modelo. Ahora, este valor te va a dar en porcentaje. El porcentaje te indica cómo se adaptaron los datos, qué tanto cumplió con la función. Entonces, o sea, personalmente, para mí un porcentaje que cumple con la estimación del algoritmo es mayor al 75%. Para otras personas puede ser 85%, pero, o sea, yo les digo en modo académico. Entonces, 75% que alguien me presente en una prueba, ok, ya es chévere, sí logró procesar, ¿ya? Pero caso contrario, si es menor al 75%, entonces, ¿qué saca en conclusión? En conclusión, puedes ubicar, eh, mis datos no funcionaron con este tipo de algoritmo. Por ejemplo, si estábamos haciendo lineal. Entonces, mis datos no fueron procesados por el algoritmo de regresión lineal. Posiblemente se pueda utilizar con K vecinos más cercanos. O se sugiere utilizar vecinos más cercanos. ¿Sí? Entonces, eso es el accuracy. Nos va a determinar qué porcentaje de aceptación tienen los datos o el algoritmo para predecir nuevos datos. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? No. Yo creo que no, profe. No sé si ahorita podemos pasar a la parte de que lo va a explicar Sofi, la parte práctica. Ok, ya. Bueno, ya no estoy compartiendo. Ahí sí, Sofi, puedes compartir.
Sí, un segundito. Ya, por si acaso, chicos, ahorita lo que va a presentar Sofía es lo que ustedes tienen en el Colab. El profe ahorita cubrió la parte del flujo de creación del modelo para clasificación, o sea, eso que decía paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 7 con un gráfico, entonces igual si ustedes quieren leerlo un poco más a detalle, lo van a tener ahí en el notebook, bien, bien así a detalle explicadísimo y con un montón de términos que sería muy bueno que tengan en cuenta, porque créanme, está súper, súper bien detallado. Y ahorita vamos directo a la parte de regresión logística utilizando la librería que les estaba comentando por el grupo, la de Scikit-learn. Y dale, Sofi, adelante. Sí, listo. Bueno, ¿cómo están con todos? En este caso vamos a empezar con lo que es la parte práctica. Como mencionaba Joel, vamos a utilizar un algoritmo de regresión logística. Entrando en contexto con el problema, en sí lo que se nos pide es predecir la lluvia del día siguiente entrenando nuestro modelo de clasificación, ¿sí? Tenemos definida nuestra variable objetivo, que tiene el nombre de Rain Tomorrow, y vamos a tener aproximadamente 10 años de observaciones meteorológicas diarias desde distintos lugares de Australia. En este caso, nuestro contexto se centra en Australia, distintas locaciones, con 10 años de datos de observaciones meteorológicas. ¿Sí? Entonces, básicamente nosotros tenemos aquí lo que es aprendizaje supervisado, como ya habíamos, como definió el profe al inicio. Tenemos ya las etiquetas, ¿no? Y aquí nos dice que la variable objetivo va a ser si es que ha habido 1 milímetro de lluvia. En caso contrario, dirá no. Entonces, teniendo un poquito claro esta parte, vamos a hacer lo que es la preparación del entorno con la carga de los datos. Para eso vamos a importar las librerías más importantes, que es NumPy, para lo que es trabajar con los datos, Pandas para su procesamiento, Matplotlib para las gráficas, Seaborn también nos va a ayudar con las gráficas, y las librerías principales de nuestro modelo, que es Scikit-learn. ¿Sí? Bueno, en este caso aquí tenemos la data que está dada pues desde el Colab. Y primero empecemos a hacer el análisis exploratorio de los datos, ¿sí? Con el análisis exploratorio nosotros queremos ver cómo se componen los datos, cuáles son las variables que tenemos, las formas que tienen, etc. Y es una de las partes más importantes, ya que si no hay buenos datos, no hay un buen modelo, ni un buen resultado, ¿sí? Entonces quiero que tengan en cuenta eso de que el análisis de los datos y cómo vamos a alimentar nuestro modelo es una parte muy fundamental de Machine Learning. Entonces, en este caso, nosotros tenemos aquí en la cantidad de datos, ¿verdad? Filas y columnas. Entonces, tenemos 23 columnas en todo nuestro dataset. Aquí podemos ver una pequeña muestra. Tenemos la fecha en la que fue tomada esta medición meteorológica, la locación, la temperatura mínima, la temperatura máxima, la caída de lluvia, algunos datos también nulos de evaporación, de radiación solar, ¿sí? Entre otros datos. Entonces, ya vamos viendo que nosotros tenemos tanto variables numéricas como variables categóricas. Ya nos vamos dando una idea. Entonces, en esta sección agregamos un conjunto de variables categóricas y numéricas. Esta combinación hace que nuestra data pues sea más variada, entonces, pero aún así tenemos que trabajar nosotros también, ¿no? Con la parte numérica y con la parte categórica. Entonces, lo que primero vamos a hacer es separar las variables categóricas. Tenemos 7 variables categóricas, que son la fecha, la locación, el viento y si llovió. Sí, o sea, entendemos por variables categóricas este tipo, pues, ¿no? De variables como locaciones que nos van a dar categorías de lugares, etc. Entonces, en resumen de este análisis, tenemos que está la variable de la fecha, hay 6 variables categóricas. 2 variables de estas categóricas son binarias. ¿Qué quieren decir binarias? Que solo tienen 2 valores posibles. Sí, no, verdadero, falso, etc. Y entre estas se encuentra la variable objetivo, nuestra variable objetivo que es Rain Tomorrow.
Seguimos con el análisis de este tipo de variables. Primero, vamos a ver que existen valores faltantes, como se vio en la primera muestra, ¿verdad? Existen muchos valores de NaN, muchos valores nulos, etc. Entonces, eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Un recuento de la exploración de las variables faltantes. Entonces, para eso nos hacemos válidos de pandas y de uno de sus métodos, que es si es nulo o no. Entonces, este método de aquí nos va a dar una tabla rápida de las variables que nosotros escojamos, que ya fueron separadas anteriormente en este data frame. Y nos vamos a dar cuenta de que de las fechas no existe ninguna nula, de locaciones tampoco, pero del resto sí existe una cantidad considerable de variables nulas. ¿Sí? Entonces, de las 6 que teníamos, existen 4 que tienen valores faltantes. ¿Qué podemos hacer con esto? Primero vamos a ver la frecuencia de las variables categóricas. ¿Sí? Con frecuencia nos vamos a referir a cuántas veces se repite. Y aquí también nos ayudamos de uno de los métodos de pandas para sacar una pequeña tabla o un pequeño resumen. En este caso nosotros teníamos 6 variables categóricas, por eso hacemos un lazo for. Por cada una de estas variables categóricas vamos a contar los valores de estas. Entonces aquí vemos que la primera, como es la fecha, nos va a decir que de este día hubo 49, del siguiente también 49 y así sucesivamente. Y así con todas y cada una de las variables categóricas. Con esto estamos sacando la frecuencia con la que se repiten dichas variables. Ahora vamos a ver el número de etiquetas o la cardinalidad. El número de etiquetas dentro de una variable categórica se conoce como cardinalidad. Una gran cantidad de etiquetas dentro de una variable se conoce como alta cardinalidad. Es decir, cuando existen muchas etiquetas dentro de esta variable. Esto puede plantear problemas en un modelo de aprendizaje automático. ¿Ya? Entonces vamos a comprobar si existen o no este tipo de cardinalidades. Este resultado es bastante común. Vemos que de las fechas es la que existe mayor cardinalidad, por lo que tenemos 10 años distintos de data, entonces esto es súper predecible. Ahora, tenemos 49 distintas locaciones, tenemos 17 de estos tipos de categorías de variables de viento, y tenemos 3 en esta de lluvia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preprocesar la variable date, que es la que más etiquetas tiene. Y para esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, vemos que el tipo que es la variable tiempo dentro de nuestro data frame, por ahora es como un tipo objeto. No podemos trabajarlo así. Entonces vamos a convertirla en un tipo de dato datetime. Con este tipo de datos nosotros podemos extraer el año, el mes y el día. Esto nos va a servir mucho más adelante. Entonces, ya no nos sirve la columna de fecha en general, sino que vamos a tener 3 nuevas columnas con la segmentación de año, mes y día. Ahora hacemos un pequeño resumen de la data para no perdernos, ¿verdad? Tenemos todas las que teníamos anteriormente, más las 3 nuevas. Ya lo tenemos de ahí. Vemos nuevamente cómo queda nuestro conjunto. Aquí vemos cómo se separaron las fechas. Y vamos a explorar las variables numéricas. Ahora, las variables numéricas son todas estas variables de aquí, que ya las habíamos visto previamente, ¿sí? Una pequeña vista. Tenemos 16 variables numéricas. Entre estos tenemos la temperatura mínima, máxima, el rainfall, el porcentaje de evaporación, de luminosidad, etc. Entonces, todas estas variables numéricas son de tipos continuos. Esto es muy, muy importante de analizar y de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos que existen 2 tipos de variables numéricas. Las variables numéricas continuas y las discretas, ¿sí? Y se tratan de maneras muy diferentes. Entonces, todo este análisis es para ver cómo podemos tratar la data posteriormente antes de enviarla a nuestro modelo. Como todas las variables numéricas son de tipo continuo, pues no tenemos problema y podemos tratarlo todas por igual. ¿Sí? Entonces,
¿cuáles son los posibles problemas que nos podremos presentar estas variables numéricas? ¿Sí? Primero, los valores faltantes. Aquí tenemos otra vez el resumen de valores faltantes dentro de las variables numéricas. Como vemos aquí ya la fecha ya pasó a ser una variable numérica. Ya dejó de ser categórica con el tratamiento y pasó a ser una variable numérica. Veamos también los valores atípicos. ¿Qué son valores atípicos? Son valores que se salen de los rangos normales que tiene la data, también conocidos como outliers. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver un resumen estadístico de la data numérica. ¿Sí? Entonces, con este método de aquí, describe, podemos ver el conteo de todas las variables numéricas, la media, la desviación estándar, valores mínimos, valores máximos y los rangos intercuartílicos, el 25%, el 50% y el 75%. ¿Sí? Todo esto aquí. Entonces, se puede observar valores mínimos y máximos en cada variable si hay valores que están muy alejados de las medias o los cuartiles. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos, me invento, aquí en lo que es la temperatura, ya tenemos temperaturas que van desde los 12 hasta los 23 grados, ya, con una media, por ejemplo, en 17, y tenemos valores que van a los menos 100 grados o a los 100 grados, ya son valores atípicos. Estos valores atípicos se pueden conseguir, por ejemplo, cuando la data se obtiene de sensores, cuando la data se obtiene de este tipo de sensores que son muy sensibles y que cualquier mínima cosita los descalibra y se saltan bastante. Entonces, por eso es importante analizar esto, porque más adelante vamos a ver que el modelo es muy sensible a este tipo de valores atípicos y puede que nos afecten el rendimiento del mismo. Entonces, tras una inspección más cercana, podemos ver que estas columnas de aquí, estas tres variables de aquí, pueden contener valores atípicos, ¿sí? Y para ello, para estar seguros, vamos a hacer un diagrama para visualizar dichos valores, un diagrama de cajas. Rápidamente, un diagrama de cajas nos muestra es la distribución de los datos con su media, y aquí podemos ver que todos estos puntos son los valores atípicos que tenemos. Si estos son los valores normales que tenemos, todos estos son los que están fuera de esa normalidad. ¿Sí? Entonces, confirmamos que existen muchos valores atípicos en estas cuatro variables. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar la distribución en estas variables. Para esto nos vamos a ayudar de un histograma que nos va a decir cuál es la distribución y determinar si son normales o asimétricas. Estadísticamente, pues sabemos cómo se ven las distribuciones normales, que están todas, pues, en su mayoría agrupadas en la media, y asimétricas, pues, son aquellas que no cumplen con estos parámetros. Si la variable sigue una distribución normal, se hará un análisis de valores extremos, y de lo contrario, si está sesgada, se usará el rango intercuartílico. Son métodos por los cuales se debe optar para trabajar la data. He ahí la importancia de ir paso a paso. Ustedes podrán decir, ok, pero es mucho. Sí, pero es necesario. Empezamos separando variables categóricas de numéricas, luego los tipos de numéricas, luego los que tienen valores atípicos, etcétera. ¿Por qué? Porque cada tipo de variable debe tener su tratamiento especial dependiendo de cómo se comporte. ¿Sí? Entonces aquí nosotros nos ayudamos de las librerías de Matplotlib y de Seaborn para representar estos histogramas. Y esto es lo que tenemos aquí. Esta es la gráfica que obtuvimos de cada una de las variables, de la distribución de los datos. Entonces, podemos ver que estas cuatro variables están sesgadas. Es decir, que su distribución no es normal, sino que se encuentran sesgadas. Por lo que usaremos el rango intercuartil para encontrar los valores atípicos. Rápidamente, el rango intercuartil nos dice cuáles son los valores que se encuentran por debajo de una distribución de un 75-25%. ¿Sí? En este caso, nosotros escogemos el 75% de los datos. ¿Sí? Sacamos el rango intercuartil del 75 y del 25%, la diferencia, ¿sí?
y eso nos va a permitir obtener los valores atípicos. Ya. Estas de aquí son fórmulas que ya están estandarizadas. Si ustedes quieren, pues, tener más detalles, pueden buscarlo con el nombre correcto, ¿no? El rango intercuartílico, y ahí podrán entender un poquito más sobre la estadística que va detrás de este tipo de análisis. Por ahora nos quedamos con que si las variables están con una distribución sesgada, pues lo más recomendable es usar esto. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, para el rainfall, los valores mínimos y máximos, que son de 0 y 371, entonces existen valores atípicos, entonces los valores atípicos son mayores a 3.2. ¿Ya? Y así vamos haciendo el análisis para cada una de las 4 variables que estamos trabajando. Hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta. Es un poquito densa esta parte, pero vale la pena. Bueno, entonces pasamos al procesamiento de Sofi, datos. Sí, dígame. ya, ahí para complementarles esta parte, chicos, eso que ustedes están viendo de los valores atípicos y más adelante también que van a ver, por ejemplo, lo de la estandarización. Esas clases están grabadas en el playlist. Es justamente la parte que también estaba explicando Sofía en la grabación que tenemos del playlist. Y así como pudieron ver, bastantes de las cosas que hemos explicado en el grupo están también en la capacitación de Sergio, que ahí se explicó también un montón de estas métricas que se están mencionando ahorita en el collab. Ok, entonces si quieren profundizar un poco más esa parte, sí se les recomienda full que vayan a revisar la explicación de los expositores y también los collabs anteriores, que ahí están también los conceptos detallados. Listo, Sofi, adelante. Sí, justo. Entonces, el siguiente paso, una vez que se ha realizado todo este análisis, es el preprocesamiento de los datos. A esta parte se le conoce como feature engineering, que básicamente se trata de la selección de las características más importantes para los modelos. Recalco que esta también es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no es simplemente tener la mayor cantidad de data y metérsela al modelo porque sí. Ya, muchas veces nosotros tenemos que alimentar al modelo con la mejor calidad de data. Y en este caso pueden existir muchas características que sean redundantes, pueden existir características que no tengan ninguna relación con la variable objetivo, que es la que queremos nosotros clasificar. Entonces, siempre es necesario hacer esta parte, ¿no? De seleccionar de manera correcta las características, ¿ya? Incluso podemos mezclarlas para tener algo con más valor. Feature Engineering, para que lo sepan, desde que ha venido el boom de Machine Learning e inteligencia artificial, se ha convertido en una ciencia por sí sola, ¿ya? Ya se están dando carreras o maestrías solo de Feature Engineering para que un poco visualicen la importancia de esta parte dentro de los modelos, ¿sí? Porque no importa qué tan buena sea la arquitectura de un modelo, si la data con la que se lo entrena no es buena, no va a servir de nada. Listo. Entonces, para eso, nosotros vamos a retomar la parte de los valores nulos, ¿ya? Aquí, para comprobar los valores faltantes en las variables numéricas, en este caso, que van a ser nuestras variables independientes. Entonces, suponemos que los datos que faltan de forma completamente aleatoria. Hay métodos que se pueden utilizar para imputar valores faltantes, ¿ya? Uno de estos es la imputación mediante la media o mediana, otro es la imputación por muestra aleatoria. Existen también métodos de interpolación, todo dependiendo del tipo de la data. Y cuando hay valores atípicos en este conjunto de datos, debemos utilizar la imputación de la media, ¿ya? Entonces, nosotros ya comprobamos que existen variables con un gran valor de números atípicos, de datos atípicos. Entonces, por ello, nosotros de todos los métodos existentes vamos a utilizar la imputación de la mediana, porque es la menos sensible a este tipo de valores atípicos.
porque ustedes saben que, por ejemplo, la media, ¿qué es? Es la suma de todos los valores dividido para la cantidad de valores. Pero si hay valores atípicos muy aberrantes, esta media se va a ver afectada por unos cuantos, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nos referimos cuando decimos que es sensible a valores atípicos. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a imputar los valores faltantes con las medidas estadísticas apropiadas para los datos. En este caso, la mediana. ¿Cómo lo hacemos? Pues fácil, nosotros vamos a hacer un loop en el cual vamos a ir columna por columna calculando la media, ¿sí? Y también nos valemos de este método de pandas, que sí es fill none, que es para llenar los nulos. Y con eso, pues, ya vemos que tenemos 0 nulos en todas las columnas, ¿sí? Entonces, aquí, este método de aquí, ustedes lo pueden utilizar para llenarlo con cualquiera de los métodos anteriormente dichos. En este caso va a ser la media. Ahora, ¿cómo hacemos con las variables categóricas? Ya, con las variables numéricas, chévere, existen métodos estadísticos basados en números. ¿Cómo hacemos con las variables categóricas, que son letras? ¿Ya? Entonces, en este caso, no tenemos nulos de variables categóricas, ¿sí? Pero si existieran, también se puede imputar las variables categóricas faltantes con el valor más frecuente. Es por ello que al inicio, cuando estábamos trabajando con las variables categóricas, sacamos la frecuencia de los valores. ¿Ya? Es como si nosotros escogiéramos un símile, ¿no? Entre la mediana, la moda, por ejemplo, para variables categóricas. ¿Ya? Entonces reemplazamos y vemos que no tenemos ningún nulo dentro de esas variables. Ahora, aquí viene ya la parte del modelo específicamente. Lo primero que tenemos que hacer es separar nuestras variables independientes de nuestra variable dependiente. En este caso, nosotros tenemos las variables dependientes, la variable objetivo, que es esta de aquí, Rain Tomorrow, que va a ser nuestra Y. Entonces nosotros la separamos y la guardamos en una nueva variable. Y aquí lo que hacemos es, en vez de escribir todas las otras columnas, simplemente eliminamos esta de aquí con el método drop, la eliminamos del data frame y nos quedamos con todas las faltantes, ¿sí? De esa manera podemos separar fácilmente nuestra X de nuestra Y, nuestras variables independientes de las dependientes. Hacemos un nuevo resumen de cómo nos quedó, ¿ya? Y en este caso tenemos que nuestras variables independientes son todas estas. Tenemos la combinación, pues, ¿no? De números, objetos que son las variables categóricas como las tratapandas, y eso. Esas serían nuestras variables independientes. Entonces, como nos explicó el ingeniero al inicio, aquí viene la parte de la división de los conjuntos en prueba y entrenamiento por separado, ¿sí? Entonces, nosotros deberemos poner lo que es el 80-20, ¿sí? Nosotros deberíamos poner el 80% de la data en el entrenamiento y el 20% de la data en el testeo. Esto es un proceso que debe ser aleatorio, o sea, no es como que debamos coger las 80 primeras, por ejemplo, si yo tengo un dataset de 100 filas, debo coger las 80 primeras y las 100, no, eso también da problema. Nosotros debemos buscar la mayor aleatoriedad posible en este caso. Entonces, de ahí que empezamos a hacer uso de esta librería de scikit-learn, ¿ya? Scikit-learn tiene esta parte que se llama Model Selection, ¿sí? Que viene con el método Train Test Split, como su nombre lo dice. Es la división de entrenamiento y testeo. Entonces, sencillamente nosotros asignamos las variables. Nosotros queremos una X para entrenamiento, una X para testeo, una Y para entrenamiento y una Y para testeo, ¿verdad? Entonces, rápidamente nosotros le pasamos a esta función nuestra X general y nuestra Y general. Este test size es justamente eso, el porcentaje de data de testeo que queremos, que en este caso sería el 0.2 o el 20%. Y el random state es una semilla de aleatoriedad. Dato curioso, en computación no existe como
al 100% la aleatoriedad, como lo existiría, por ejemplo, en la lotería, ¿ya? Siempre hay un pequeño nivel de predecibilidad, entre comillas. Sin embargo, esta semilla nos ayuda a que exista una repetitividad a la hora de si queremos volver a entrenar nuestro modelo, ¿sí? Nos va a ayudar a que los datos no nos salgan tan diferentes. Si ustedes cambiarían esta semilla, pues sería otro el asunto, ¿sí? Entonces, ya teniendo Sofi, separados, ¿sí? menciónales esa parte que está en la imagen, el orden de que primero se hace el train y luego el one hot, en vez de al revés. Sí, justo todo eso iba ya cuando iba a llegar al encoding. Ah, ok, ok. Rapidito, para terminar esta parte, ya teniendo pues en nuestra data de entrenamiento y nuestra data de testeo, hacemos un reset index y vemos que nos queda de esa manera, ¿no? El entrenamiento, todos tienen las 24 columnas, que son las de las features seleccionadas, y vemos aquí pues que esta tiene la mayor parte, que es entrenamiento y el testeo. Ya. Ahora, lo que mencionaba Joel es que más adelante nosotros vamos a seguir tratando un poquito más las variables categóricas, con lo que se conoce como one-hot encoding, ¿ya? Entonces, ¿por qué hacerlo después de la división y no antes? ¿Sí? Por justamente los que yo les mencionaba al inicio. Si nosotros hacemos antes de la división un tratamiento como el one-hot encoding, nosotros vamos a tener toda la data, o sea, nuestro modelo va a tener una filtración de la data de testeo en la data de entrenamiento, ¿sí? Porque si, por ejemplo, nuestra variable categórica son ciudades, la ciudad A, B y C, nosotros hacemos el one-hot encoding, que es por cada una de estas categorías crear una columna y darle un número de 1 o verdadero a las que sí lo tienen y 0 a las otras dos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo funciona gráficamente el one-hot encoding. Ya. ¿Qué pasa? Que si nosotros, después de hacer esto, hacemos la división, nuestra data de entrenamiento y nuestra data de testeo va a tener las columnas A, B y C. ¿Sí ven? Como está gráficamente aquí. En cambio, si nosotros primero hacemos nuestro split, ¿sí? Entonces, vemos que al hacer el one-hot encoding, nuestra data de entrenamiento solo va a tener la ciudad A y B, mientras que nuestra data de testeo solo va a tener la C, ¿ya? Esto es estadísticamente probable que pase. Puede que sí, puede que no, pero las probabilidades es lo que se busca, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque de esta forma, mi modelo no va a ver la data de testeo, y eso es lo que se busca, que mi modelo no vea bajo ninguna circunstancia la data de testeo para que luego, al testearlo, propiamente dicho, podamos ver si se acopla o no de manera correcta la data, ¿sí? No sé si quedó un poco entendida esta parte de aquí. Si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, prosigamos. Una vez que tenemos nosotros separado nuestra data de entrenamiento y testeo, vamos a ver qué hacemos con los valores atípicos que ya habíamos visto antes. Entonces, en este caso usaremos un enfoque de codificación superior para limitar los valores máximos y eliminar los valores atípicos de las variables anteriores, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Pues veámoslo en el código, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las variables con los valores atípicos, vamos a sacar el valor máximo, ¿sí? Y lo vamos a comparar con los valores que habíamos sacado anteriormente, con el índice intercuartílico, ¿sí? Entonces, de esta manera nos aseguramos de eliminar este tipo de valores atípicos de estas variables, ¿sí? Ahorita aquí volvemos a hacer el describe de todas las variables numéricas, ¿sí? Y podemos ver, pues, ¿no?, la diferencia entre los valores mínimos, máximos, las medias y la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que estos valores atípicos que antes encontrábamos cuando hicimos la primera vez,
ya están limitados, en especial en estas variables de aquí. Ahora vamos a hacer el encode de las variables categóricas, que es lo que expliqué anteriormente, ¿no? ¿Qué pasa con las variables categóricas? Que nosotros no podemos alimentar a nuestro modelo con este tipo de variables así, sin procesar, ¿sí? Entonces, para eso, al menos a este modelo aquí de regresión logística. Entonces, para eso nosotros vamos a usar lo que es el one-hot encoding, que es como se muestra aquí gráficamente, ¿no? Si tenemos una variable categórica, lo que va a hacer es crear cada una de las categorías en columnas y va a rellenar los valores con unos y ceros de acuerdo a la correspondencia. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hacer eso, ¿ya? Concatenamos los conjuntos que se dieron, aplicamos el one-hot encoding, ¿sí? En este caso, de esta variable de aquí, y dividimos nuevamente los conjuntos después de la transformación. Asignamos las columnas codificadas de nuevo a sus conjuntos originales, ¿sí? Y luego pasamos a lo que es el label encoding para estas variables de aquí. En este caso, el one-hot encoding lo hicimos para las localidades, ¿sí? Y vamos a utilizar el label encoding para estas variables aquí de viento. Lo mismo, volvemos a hacer el one-hot encoding para lo que es la variable de lluvia hoy, que también, recordamos, es una variable binaria, así que nos va a generar solo 2 columnas. ¿Sí? Entonces, eliminamos las columnas originales, la columna de locación, tanto en el train y en el test, y la columna original de rain today, tanto en el train como el test. Es muy importante hacerlo en ambos conjuntos. ¿Sí? Y ahora podemos ver un poco, ¿no? Cómo se ve nuestro conjunto de variables independientes de entrenamiento. ¿Sí? Ahorita, como vemos, ya no tenemos letras, sino que todas son variables numéricas, pero se mantiene pues el objetivo principal de las mismas. ¿Sí? Entonces, después de esto tenemos el conjunto de entrenamientos y de testeo listo para la construcción del modelo. ¿Sí? Antes de esto, debemos mapear todas las características, todas las variables en la misma escala. Esto se le llama feature scaling o también conocido como normalización. Ahora, esto de aquí, ¿por qué se realiza? Nosotros aquí en este ejemplo lo podemos ver claramente. Tenemos variables de temperatura, tenemos variables de velocidad, tenemos variables de distintas naturalezas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros alimentamos nuestro modelo con eso, por ejemplo, una variable de temperatura que oscila con valores numéricos entre 25 y 100 a lo mucho, ¿ya? Va a competir con variables de velocidad que pasan los 1000, los 10.000. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestro modelo automáticamente le va a prestar más atención a estos valores numéricos más grandes, ¿ya? Y va a descuidar a lo que son los valores numéricos pequeños. Sin embargo, eso no es lo que queremos porque todas las variables aquí aportan de manera igual valor dentro del entrenamiento del modelo. Por eso es que nosotros llevamos todo esto a la misma escala, ¿sí? Y guardando, eso sí, la relación entre los datos, ¿no? Tendencias, medias, etc. Como dijo yo al inicio, si quieren profundizar un poquito más en la normalización y en todos estos procesos que se realizan, también ya hay un video explicando un poco todo este proceso. Entonces aquí podemos ver cómo están formadas nuestras variables, ¿sí? Y para esto, para esta normalización, volvemos a hacer uso de la librería de scikit-learn del min-max scale, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a usar este método de aquí, ¿sí? El min-max scale, por la forma de la distribución de la data, ¿sí? Como vemos, todo está relacionado. El método que yo utilice para normalizar, para eliminar valores, para lo que sea, está normalizado a la primera parte de lo que vimos, que era cómo funciona mi data, cómo es mi data, cómo está distribuida, etcétera, etcétera. O sea, todo a partir de eso va a depender, ¿sí? Es como un árbol, o un dominó, como quieran verlo, ¿sí? Pero si la raíz no está bien cimentada, el resto pues va a ser flojo. Entonces, aquí usamos este método de aquí
lo usamos obviamente para nuestro train y nuestro test, en este caso, ¿sí? Y podemos ver cómo es la diferencia, ¿verdad? Aquí hay valores de distintas magnitudes. Aquí, después de la normalización, todos se encuentran en un rango de 0 a 1. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que se busca? ¿Sí? Veamos que el máximo va a ser 1, ¿ya? Y el mínimo va a ser un número cercano a 0. La media, perdón, va a ser un número cercano a 0. El mínimo es 0 y así sucesivamente. Entonces, de eso es lo que se trata la normalización, de llevar los valores a todos al mismo terreno de juego para que puedan tener pues, las oportunidades dentro del modelo. Listo. Y ahora sí, ya por fin viene lo que es la parte del modelo. Después de todo este análisis, transformaciones y todo lo que hemos visto hasta ahora, viene ahora sí lo que es la selección y el entrenamiento del modelo. ¿Sí? En este caso, nosotros ya definimos desde el inicio que vamos a usar un modelo de regresión logística. ¿Sí? Para eso usamos la librería de scikit-learn. La regresión logística es un modelo lineal, ¿sí? Y lo importamos. Instanciamos el modelo. No sé si están un poco familiarizados con programación de objetos, pero más o menos así. Instanciamos el modelo con una variable, ¿sí? Escogemos cómo queremos que lo resuelva y nuevamente la semilla del random state. Y esta parte de aquí es la parte importante. El punto fit, en el que nosotros le mandamos el xtrain, nuestras variables de entrenamiento independientes, y nuestra variable de entrenamiento dependiente. Esta de aquí es la magia donde nosotros le pasamos los datos al modelo para que empiece a entrenarse. ¿Sí? Una vez que se entrena, ya tenemos listo nuestro modelo. Vamos a empezar a predecir los resultados. Es decir, ya le vamos a decir a nuestro modelo, ok, ya entrenaste, ya aprendiste, predice. Para eso, nosotros vamos a usar el método predict y le vamos a pasar el xtest, ¿sí? O sea, nuestras variables independientes de testeo. Y vamos a ver qué es lo que nos da. En este caso, recordamos, ¿no? Nuestra variable objetivo era saber si va a llover o no al día siguiente. Una variable binaria de ceros y unos. Entonces, eso es lo que me va a devolver. Un arreglo de variables binarias de ceros y unos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos que también lo hizo? ¿Lo hizo bien, lo hizo mal? Ahí viene lo que es la parte de la evaluación del modelo. ¿Sí? Para eso también esta librería nos tiene lo que son las métricas de evaluación. Y empezamos por el Accuracy Score. El Accuracy Score nos va a decir cuál fue el accuracy de nuestro modelo en base a las predicciones. Aquí está, lo que predijo. Y lo que es en realidad, que es la parte de nuestras variables dependientes de testeo, la Y de testeo. Entonces, esto es lo que es en verdad y esto es lo que él predijo. Entonces, vamos a ver qué también lo hizo. Y en este caso nos sale una accuracy de 0.8, es decir, algo bastante aceptable. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, ya para esta parte hemos entrenado nuestra data, hemos transformado nuestra data, hemos entrenado nuestro modelo ya nos ha predicho los valores que queríamos y hemos empezado a evaluarlo, ¿sí? Sin embargo, esta no es la única manera de evaluar. También para un modelo de clasificación tenemos lo que es la matriz de confusión. Esta es una herramienta para resumir el desempeño de un algoritmo, ¿sí? Nos va a dar una imagen un poco más visual y más clara del rendimiento del modelo de clasificación, específicamente modelos de clasificación, y los tipos de errores que se produjeron, ¿sí? Este de aquí me dice, ok, lo hizo un 80 y pico % bien, pero no sabemos cuál fue el tipo de error que se produjo. Produjo más falsos positivos que falsos negativos, o al revés. ¿Y por qué es tan importante esto? Primero definamos un poquito los tipos de resultados que nos puede dar al evaluar el desempeño con una matriz de confusión. Tenemos 4 posibles resultados. Verdaderos positivos, que es cuando lo predicho que pertenece a determinada clase en realidad pertenece a esa clase. Verdaderos negativos, que es
cuando predecimos que una observación no pertenece a una clase determinada, pero en realidad sí pertenece, no, perdón, en realidad no pertenece. Falsos positivos, que es cuando decimos que una observación sí pertenece a determinada clase, pero en realidad no lo hace, error de tipo 1. Y falsos negativos, que esto ocurre cuando decimos que una observación no pertenece a determinada clase, pero en realidad sí pertenece. Ahora, aquí voy a explicar un poquito cuál es la importancia de entender esto. En este caso, nosotros estamos prediciendo un modelo de lo que es predicción climática, ¿sí? Queremos saber si va a llover o no. Entonces, ¿qué pasa si el modelo me da falsos positivos? Me dice, mañana va a llover, pero mañana no llueve. Bueno, está bien, se puede pasar. Obviamente dentro de un límite. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos trabajando con un modelo de predicción de cáncer, por así decirlo? Y este modelo me da falsos negativos. Y yo le digo a alguien, no, ¿sabes qué? No tienes, andate a tu casa tranquilo. Sí podemos dimensionar el tipo de errores que podemos y no permitir dentro de un modelo basándonos en el contexto del problema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso esta matriz de confusión es tan útil, porque nos puede decir cuál fue el tipo de error en el que incurrió nuestro modelo. ¿Sí? Y aquí podemos verlo, ¿no? Podemos verlo más bonito en este mapa de calor, que es que nos dio la diagonal es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, primero tenemos los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, ¿ya? Y en esta de aquí es lo que tenemos como los falsos, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver la distribución de cómo lo hizo, ¿sí? Entonces vemos que nos dio, de todo el total, nos dio 21.000 de verdaderos positivos, chévere, y nos dio 3.000 y pico de verdaderos negativos. Y aquí fue los tipos de error en los que incurrió, ¿sí? Entonces, de ahí ya toca a uno evaluar, pues, ¿no? Si este modelo, pues, es aceptable o no es aceptable, dependiendo del contexto y de lo que se quiere. Ahora, el informe de clasificación es otra manera de evaluar el rendimiento de un modelo de clasificación, ¿sí? Muestra las puntuaciones de estas 4 de aquí, que es la precisión, el recall, el F1 y el soporte para el modelo, ¿sí? Aquí nos da una pequeña tabla, ¿sí? Todas estas son fórmulas ya prescritas que se basan en esto de aquí, ¿sí? Todas estas, la precisión, el recall, el F1 score y el support, también se basan en lo que son los verdaderos y falsos positivos y los negativos, ¿sí? También es otra forma de evaluar más numéricamente cómo se comporta nuestro modelo. Y por último, tenemos el ROC-out, que significan características operativas del receptor o el área bajo la curva. Es una técnica para comparar el rendimiento del clasificador. En esta técnica medimos el área del trabajo el área bajo la curva, y un clasificador perfecto tendrá esta área igual a 1, mientras que un clasificador puramente aleatorio lo tendría igual a 0.5. Entonces, el porcentaje de esta área bajo la curva, ¿ya? Entonces, esto de aquí es el porcentaje que estará del área bajo la curva. Y vemos que nuestro modelo tiene un 0.7. Es mayor que 1 totalmente aleatorio, pero todavía no llega al 1 en específico, ¿sí? Entonces, esto es un número único que busca el rendimiento del clasificador. Mientras mayor sea, mejor será el clasificador, porque el objetivo es que llegue a 1, ¿sí? Como nuestro modelo sí se acerca, o sea, es mayor al 0.5, podemos concluir que hace un buen trabajo en predecir el objetivo, que es si lloverá mañana o no. Y aquí vemos cómo lo calculamos. Hacemos uso del sklearn y este crosswalk score.
Aquí pasamos lo que es el modelo, que era el modelo, nuestro modelo que habíamos definido anteriormente, el X-train, el Y-train, ¿sí? Y el scoring que queremos. Y en este caso, pues, este es el resultado que nos va a dar. Y Ok, ahí, creo que alguien iba a hablar ahorita. ¿O era eso? Ya, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar entonces para la capacitación de hoy. Como se pudieron dar cuenta, ahí todavía continuaba un ejercicio práctico más que era con KNN, pero les anticipo igual por si lo pueden revisar. La mayoría de lo que ven ahí en el de KNN es lo que ya explicó Sophie, que era la parte de exploración de los datos previamente a utilizar el modelo. Y al momento de utilizar el modelo, si se dieron cuenta, es solo una parte pequeña. O sea, ya tú le mandas como tal las divisiones que tienes para el entrenamiento y para el test, y de ahí ya te va generando ciertos resultados. Y luego de eso, como tal, ya se saltaron la parte del modelo. Fue solo como tal pasar el entrenamiento que te dé ciertos resultados. eh, ya ahí pasas directos a la parte de las métricas que estás utilizando para ver si es bueno o no. Como vieron, pues es la parte de matriz de confusión, la parte de la accuracy y algo bastante interesante que tal vez no sé si ustedes lo hayan tenido en cuenta ahorita, pero el ROC o el AUC, o sea, depende si es en inglés o en español, que les estaba mostrando ahorita Sofía, es una métrica súper específica para cuando ustedes tienen modelos de clasificación. Recuerden que en la parte de Machine Learning supervisado tienen la parte de regresión y la parte de clasificación. Entonces, lo que quiere decir ahí, pues es que sí sería bueno que tengan en cuenta todas esas métricas que estaban en una tablita, que por cierto, como les decía en el grupo, están descritas en la parte de arriba, ahí bien detalladas cada una de esas de para qué sirve, o sea, qué implica y todo eso, ¿ya? Entonces, un tema que sí sería importante, que ese sí voy a ver aquí cómo hablo con los chicos para tratarlo en la siguiente capacitación, es la parte del balanceo de los datos, que esto le afecta mucho en la parte de clasificación porque, ¿qué pasa cuando yo tengo muchos datos para un tipo de clase y para otro tipo de clase? O sea, ahí tenemos que hacer como que un equilibrio, ¿no? Y eso sí estaba en la parte de KNN, ese era como un concepto nuevo que sí se los queríamos nombrar, ¿no? Pero eso vamos a hacerlo en la siguiente. Muchas gracias, chicos. Tengan una muy linda noche. Gracias, profe. Gracias, Sofi, por hoy día. Y nos vemos en la siguiente capacitación. Chao.